Hola a todos y muy buenas tardes y bienvenidos a este tercer programa de Asesinos en Serie. Hoy vamos a hablar sobre uno de los mayores asesinos en serie de la antigua Unión Soviética, llamado Andrei Chikatilo, que mató sobre la época de los 70 hasta finales de los 80. Vamos a dar aquí la bienvenida a un invitado especial, él es Bermejo Fabián, que nos va a hablar sobre datos que pueden haberse pasado por encima. Muy buenas, Bermejo Fabián, bienvenido a Cesi Juan, canal oficial YouTube. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes Juan, un placer estar aquí contigo y poder añadir unos cuantos datos más a tu vídeo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, es un placer porque, bueno, tú me escribiste ahí en Facebook comentándome al respecto sobre este tema de los asesinos en serie, que he visto que tienes una gran admiración por estos temas y has visto que hemos hablado de Bundy, que es un tema que también te interesaba mucho, pero hemos inclinado por tocar este tema que también es muy interesante, el destripador de Rostov. Era Ujú. una localidad en Rusia que al parecer ahí hubo pues más de 52 víctimas al parecer. Lo que pasa que la historia oficial, vamos a comenzar hablando de esa historia oficial y luego vamos a pasar a la historia oficiosa del caso, porque también yo me inclino más por la oficiosa que por la oficial, por el hecho de esa muestra de análisis de sangre que se hizo que fue un auténtico escándalo en aquella época. Bueno, al parecer en Rostov, en la época de los 70, finales de los 70, se comienzan a dar una serie de asesinatos, ¿no? Nadie sabía que lo había hecho, se echaba la culpa a un demente del pueblo, que incluso se le detuvo, murieron gente también en los interrogatorios, incluso se les vincularon con partidos políticos de ideología comunista, ¿no? Entonces, Andrés Chikatilo era, digamos, un experto en temas de cirugía. Incluso él estaba vinculado a la KGB, era agente de la KGB, porque Víctor Bukharov le confiscó el pass del KGB, el carnet. Eso nunca se comentó, pero ha salido a la luz en un vídeo que se llama Cover Up Satanic, que son tres partes a donde hablan del caso de Chikatilo. Y Chikatilo, según la versión oficial, él se iba a la estación de Rostov, captaba a las niñas, que casi todas y todos eran niñas, incluso algún niño creo que también cayó en manos. Incluso él practicó canibalismo, según dicen las versiones oficiales, y también que mutilaba a sus víctimas. Y tenía, según decía Chikatilo, sus últimas palabras, que cuando hacía las mutilaciones y el canibalismo, pues veía algo en los ojos de esta víctima, ¿no? Pero no queremos dar morbos, sino explicamos cómo fueron los relatos, ¿no? Y al parecer Chikatilo, pues, tuvo suerte. Se escapó en varias ocasiones porque él tuvo la suerte de esquivar a la policía. Escapa en el sentido que el análisis decían que no era de él, ¿no? Entonces, Bermejo, ¿qué opinas tú sobre el caso en concreto? ¿Cómo lo contarías? ¿De qué aspecto? ¿Cuáles son las hipótesis o, vamos a decirlo así, hechos que tú crees que pasaron realmente? Pues vamos a ver, yo creo que exactamente como dice la versión oficial, pues hubieron un montón de personas que desaparecieron. Exactamente, este señor Chikatilo se confiesa 57 crímenes exactamente, de los cuales le juzgaron por 53 y al final le consiguieron condenar por 52. Parece que hay 3 o 4 que se quedan en el aire, como que al final los juzgados no le consiguieron demostrar que fueran suyos. Pero vamos a ver, yo creo que las personas pues sí que sí sufrieron estos actos, pero otra cosa sería acabar demostrando que fuera este señor el que los hizo y cometió los actos sádicos, o si este señor era alguien pues que colaboraba en que esto pasase y sucediese de esta forma, ¿no? Sí, se puede decir, Bermejo, que la historia más extraña del caso es que la inteligencia soviética participase en un caso de estas características, sobre todo hasta el FBI incluso muestra cómo participó en el caso, ¿no? En la película Ciudadano X, que sale Max von Sydow, también sale, creo, otro actor famoso, en fin, salen unos cuantos, ¿no? Entonces, el caso sería, como tú dices, manejamos la hipótesis y es más que posible porque en este vídeo desmontan por completo la versión oficial que como Chikatilo era agente del KGB
pudiese estar haciendo algún trabajo en concreto sobre el ocultismo, porque Chikatilo en parte ya en la infancia pareció de ciertas connotaciones extrañas que se le podía atribuir como el MK Ultra, ¿no? Como que fue abusado o que eso vio cosas relacionadas con sangre, como el hermano Stefanov o Stefan, creo que le llamaban, que raptó a la hermana menor. Estos son familias destructuradas que a las élites les agrada a las élites porque pueden ser utilizados y ser poseídos también, ¿eh? Se puede decir. Hombre, familia desestructurada totalmente la de Chikatilo porque de pequeño él vivía solo con su madre en una pequeña casa de una habitación en la región de Yablov, no, ya me parece que es de Ucrania, y allí pues mientras él estaba viviendo allí de pequeño coincidió con los bombardeos nazis y coincidió también con la época en la que se le quitó toda la comida a los campesinos para aportarlos a la Unión Soviética y así pues hubo una hambruna terrible y había muchos datos de canibalismo en esa época. Incluso los cadáveres se guardaban en la nieve alrededor de las casas para ir pudiendo consumirlos a los días siguientes. Sí, son datos interesantes para conocer quién era este sujeto, cuál ha sido su infancia. Él ha tenido una infancia, digamos, no muy buena, que digamos muy desagradable en parte. Y digamos que también es curioso que Chikatilo, su ejecución es muy sospechosa, nunca se mostró en ninguna foto. Es más, se rumorea, y ahí en el vídeo, vamos a citar la fuente, que es un canal que habla basado en el libro de David McGowan, Los asesinos de los políticos programados para matar, cita que los japoneses estaban interesados en pagar 1 millón de aquel entonces de la moneda que fuese para tener el cerebro de Chikatilo, porque Chikatilo dijo que su cerebro era único para someterlo a análisis. Entonces, Y sí, adelante. perdona que te interrumpa, sí, y no solo los japoneses, se dice que en la revista Der Spiegel, universidades alemanas y americanas también ofrecían dinero por parte del cerebro para su estudio. Sí, entonces, ¿realmente Chikatilo pudo haber sido utilizado como parte de algún experimento gubernamental para realizar este tipo de crímenes y a él al final llega a confesar porque no le quedaba otra, porque él estaba retenido como 15 horas. 15 horas estuvo retenido hasta que viene alguien, no sabemos quién es ese tipo, pero llaman a un especialista en psicología, que era de los servicios secretos del KGB, y al final no sabemos cómo, él canta que ha cometido, bueno, 57, pero al final es condenado por 52 o 53, él queda impune de cuatro más. Me parece ¿Sabes? que te refieres al Alexander Bukarovsky, que ese Sí, fue el psicólogo que hicieron llamar de Moscú, sí. y el, sí, y este hombre fue el que le consiguió sacar la confesión, eso es. ¿Y qué se sabe de este tal señor que has mencionado? ¿Tenía algún vínculo con el servicio secreto? Que para mí sí que lo tenía, pero ¿tenía algún vínculo más con algo del ocultismo? ¿Con algo más que se puede relacionar como que en este caso ha habido un encubrimiento por parte de las altas esferas? Pues yo en este caso a este señor no le he encontrado tampoco ningún vínculo, pero vamos, lo que sí parece bastante extraño es que no consiguieron una confesión hasta que apareció este hombre y consiguió pues todo el relato de poco a poco de lo que se iba haciendo. También me parece raro porque vamos, en la URSS, bueno, perdón, en Rusia en esos años podían conseguir la confesión que quisieran, como le hicieron por ejemplo al hombre que se comió el primer asesinato que hizo él. ¿Sabes? Que consiguieron que confesase que había hecho el asesinato, incluso le condenaron a muerte a un chico de 25 años que era Alexander Kravchenko, se llamaba. En Kravchenkos. 1984 fue ejecutado parece que fue por el primer crimen de Chikatilo, del 78. Sí, sí, me acuerdo exactamente. También estaba Oprienko, que también se le pone en dudas que él sea el Determinator, ¿no? Como se le apodó, que ese es otro caso que ya tocaremos en próximos programas. No, pero en esta entrega de hoy queremos reflejar la versión oficial y la oficiosa, porque lo raro es que surgen también teorías, pero a mí me cuadra porque si vemos que hacía la KGB,
No es normal que un servicio de inteligencia participe en un caso de estas tales magnitudes, porque en España había el CSI y el CSI nunca, digamos, se metió en un caso de un asesino en serie, eso era la Guardia Civil o tal y cual, pero también se decía que metieron al KGB por entonces porque tenían buenos policías, entonces también hablan de eso, ¿no? Pero también, coméntanos, los cuerpos aparecían según cita ese vídeo del que hemos hablado en cerca de bases militares. Sí, eso es, aparecen cerca de bases militares y de hecho se dice que hay un testigo, que un militar de una de esas bases, que en uno de los asesinatos que dicen que cometió Chikatilo, dice que vio varias personas cometer el crimen. Entonces, esto anularía totalmente la teoría de que Chikatilo los cometía él solo, o por lo menos en ese caso, ¿no? Sí, Bermejo, sí. Es más, si comentas eso y eso es un testimonio en exclusiva, lo que no acabo de entender es por qué nos han querido vender que él era el que actuaba solamente. Porque en este caso sí que surgen dudas como en el caso de Dutroux, en el caso de, bueno, también se habla de que Bundy en concreto, a que ahí en Bundy me noto yo un poco más escéptico a la hora que actúese con alguien, ¿no? Aunque hay rumores que sí, que apuntan que sí, pero en Chikatilo yo diría que sí, que hay un encubrimiento. Y por parte ya del KGB, directamente. Hombre, lógicamente Chikatilo está muy unido al Partido Comunista y debía tener muy buenos contactos porque él se intercambiaba cartas con gente del Partido Comunista y de hecho en una de las cartas le ofrecen un puesto como espía, en el vídeo este que has comentado tú, le ofrecen un puesto, bueno, el vídeo es el que comenta la información, que le ofrecen un puesto como espía para informar sobre burócratas de medio nivel que, que dejen de ser leales al Partido Comunista o que estén perdiendo lealtades para informar de estos temas. Claro, también es curioso que el tema al que hablamos ahora de los espías, existe un rumor de que Ted Bundy también llegó a trabajar como espía para el señor congresista Ron Evans, que está vinculado a Washington, ¿no? Y dicen si es falso o verdadero, y nunca se ha sabido. Pero por el perfil lo dudan, lo dudan. Pero bueno, ahí está el tema. Pero Claro, aquí en el caso de Chikatilo, por ejemplo, la KGB y el gobierno ruso siempre, vamos, las veces que le han preguntado sobre si Chikatilo tenía alguna conexión con ellos, ni lo han afirmado ni lo han negado tampoco, Pero ¿sabes? fíjate una cosa, Bermejo, es que esto es un tema que da para horas incluso. Fíjate que en ese vídeo, que citamos la fuente para que no nos tachen de que somos de boom. Ya, es verdad, es que siempre es mejor citar la fuente. ¿Eh? Entonces, en el vídeo se cita que cuando se le detiene, a él lo pillan con un carnet del KGB, como agente secreta del KGB, y él estaba haciendo esto, al parecer, para la KGB, y esto lo sostiene gente como aquel militar que comentas que él vio que iba con más gente. Entonces, fíjate bien cómo aparecen también los cuerpos. Aparecen como la manera que a Jesucristo lo pusieron en la cruz. Como si fuese un ritual del noveno círculo, del Ninth Circle. Como en Canadá se hablaba que habían rituales, también en concretos Chikatilo pudo haber sido miembro de alguna secta satánica. Y eso no lo quitemos de por medio, porque Chikatilo, la manera que él hacía esos cortes así tan profundamente, como parecía mucho Jack el Destripador. Es que parecía mucho, esos mismos cortes se repiten. Sobre todo él cuenta que en una de sus experiencias que él sentía como que algo le llamaba. Algo oscuro, es como él se sentía poseído, ¿no? Entonces eso también relacionalo al MK Ultra también. Aunque, aunque yo lo dejo en mitad, ¿eh? Pero puede haber gente que son MK Ultra, no descartes. Hombre, yo lo del comportamiento, en todo caso, de MK Ultra lo destacaría en el comportamiento que tenía en el juicio, de volverse loco, desnudarse y gritar, cantar, enseñar revistas porno y esas cosas. En la jaula esa es la que la tenían Sí. metido. Pero Pero, fíjate, sí. sí, pero también otro detalle así que cabe constar, que no sé si te habrás fijado tú, pero el número de la celda donde le tienen encerrado en la prisión de Rostov mientras está haciendo el juicio o lo que sea, es la celda número 33. Grado más No sé si alto. te has fijado en eso, que sale No, con no me he números fijado. blancos, la foto de la celda y pone el número 33. Y otro detalle también muy interesante
es que en la escuela en la que trabajaba entre los años 1974 y 1981 en Shakti, en la que era maestro y en la que al parecer le expulsaron que le pillaron haciendo de trastadas a los chicos de allí y le dieron una paliza a los propios chicos, que había más mayores, pues esa escuela era la número 33 también. Es que ahora me acabas de dejar ya en shock. Es decir, entonces ya aquí tenemos la sospecha que si el número 33 aparece de casualidad o de causalidad, porque para mí es casualidad de esto, ¿no? Sí, Pero yo creo que es como una pequeña contraseña, ¿no? Para la gente que lo ve fuera de la situación, como para los mismos de la banda, los compinches suyos que tengan por otros países, para que como que vean, vale, como diciendo, estos son los medios de comunicación, pero lo tienen controlado, aquí no va a salir nada, ¿no? Yo creo que lo hacen como para avisar a sus compinches, ¿no? sí, además Bermejo, el número 33 es el grado máximo de los ritos satánicos que se celebran en templos, en casas reales. Sí, como que lo enlazan, ¿no? Como que dan la clave, ¿no? Para ellos mismos. Eso es un código, en verdad sumaría 666 y queda otro 6, son 4666. Puede ser un código de algún dossier, de alguna base de datos, de alguna matrícula, o de algo en concreto que lo pueda enlazar con algún código secreto, pues es un código espía también de radioaficionados, ¿no? Pero casualidad da que es el número 33, ¿no? Habría que saber... ¡Ay! Se ha tapado ahí... Ay, sí, Si he sacado papeles no pasa nada, Bermejo. Pero sí, Bermejo, lo que yo apunto en sí, que Chikatilo sí que tenía una conexión en parte con alguien importante, aparte que él estuviese en el Partido Comunista, como Bandy también estuvo también vinculado a Nelson Rockefeller, que eso aparece citado y es totalmente cierto. Pero es que aquí tenemos el caso que a él le ofrecieron un trabajo como espía. Entonces, ¿qué papel jugaron realmente estos 4 policías de inteligencia? Víctor Burkarov, están estos 3 más, que son nombres larguísimos, que si me lo puedes citar tú para dar... Pues yo, por ejemplo, información sobre los policías que estuvieron en el caso este, solo tengo la información de Vladimir Glikin, Sí. que fue uno de los policías que me parece que fue uno de los que participó en la última detención. Y parece ser que en 2014 o unas fechas cercanas asesinaron a su hija, a María Glinka, de 19 años, en la ciudad de Novgorod, y apareció atada a una silla, desnuda y con una bolsa en la cabeza, ¿sabes? De unas formas también un poco parecidas a las de los crímenes de Chikatilo, ¿no? Y la policía, el portavoz de la policía que anunciaba sobre este caso, decía que tenía una conexión este asesinato con con el arresto de Chikatilo, que podía tener como alguna rencilla del pasado y que podía ser como una amenaza, ¿no? Como para que no soltase alguna información que todavía tenía guardada este hombre. Es que ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, curiosamente cuando te matan a una hija, esos son ajustes de cuentas o un ritual, porque a lo posible él ha querido cantar algo ahora en esta época y le han avisado. Claro, pero yo sigo más por esa teoría de que en este caso, más que de rituales, sería algo así como que el Chikatilo o sus compinches o con los que trabajasen con él, como que eliminarían a los hijos o a los familiares, porque si te fijas solo las víctimas solo eran mujeres de alta edad o mujeres mujeres de edad intermedia, mujeres jóvenes o varones también muy jóvenes. Nunca había varones de alta edad, como que nunca eliminaban un funcionario para que no pudiera haber una sospecha, como que siempre Sí. eliminaban a la familia. Y esto también coincide un poco con lo que han hecho con el Vladimir Glikin y también me apoyo más en decir esto porque, por ejemplo, a una de las víctimas el Chikatilo les escribió una carta a la familia firmando como el gato negro sádico. Madre mía, esos son detalles que me llaman mucho la atención, Sí, ¿no? sí, después del crimen. Y de hecho también me parece que alguna de las víctimas pertenecía al mismo núcleo familiar.
Madre mía. Y estos son datos que están saliendo ahora y me parece que es una de las que no se consiguió meter en el pack de las 52, ¿sabes? Sino que se quedó entre las que no le colocaron al final, para que no cantara tanto quizás, ¿no? Bermejo, estoy alucinado. Tienes más datos al respecto que yo, eso está muy bien. Yo agradezco que estés dando este tipo de datos porque nunca salió en España este tipo de datos. Ahora mismo, esto del 2014, que siempre los medios sacan cosas cuando hay algo de algún asesino en serie o algún policía, pero no, aquí en Europa, lo que es decir, España, Holanda, nada. Es decir, entonces, podía ser, bueno, en vez de rituales, puede ser que estén eliminando gente para que no hablen o como un aviso. Todo es posible, aunque sí que es curioso que en ese vídeo del que hablamos antes, que lo mencionamos como vídeo de referencia, que dicen que se había un vínculo realmente con asesinatos ocultos de Chikatilo por parte de de las fuerzas ocultas, fuerzas poderosas. Entonces, ahora mismo, ¿qué nos podemos plantear? Que todos los asesinos en serie que han ido matando durante el siglo XXI han sido empleados de la mafia X, como se puede llamar. ¿Es posible? Porque estaríamos ya desvelando media caja de Pandora con todo esto que estamos hablando ahora mismo, que me estás dejando perplejo, ¿eh? Yo creo que es muy, muy posible. O sea, aparte de los actores de crisis que utilicen como para pintarlos con sangre o a salir con gritos por ahí, también usarán como los actores principales, ¿no? Los protagonistas, los cabezas de turco, como ha habido en España 80.000 casos y en un montón de países se han descubierto 80.000 casos también de candidatos de Manchuria, a punta pala. Manchuria, de Manchurian Candidate, hay muchísimos, ¿no? Aquí en España hay casos brutales por la zona de Valencia, que no voy a mencionar cuáles son, porque hoy en día está la ley Mordaza y no quiero que me vengan aquí a buscar la puerta de mi casa. Y lo digo como simple ironía, pero es que hoy en día, aquí en España, es un peligro citar temas. Es muy Sí, sí, sí. peligroso y sí. Bueno, vamos a seguir con esto porque yo aparte tengo unos datos más que Sí, para reforzar esta teoría que te estaba contando, sí. porque, por ejemplo, otra teoría que apoya de que este señor eliminaba familiares de los funcionarios es que, por ejemplo, cuando estaba en el juicio y en la prisión, le tenían súper protegido y en la jaula esta porque los varios familiares de las víctimas trabajaban en la prisión como funcionarios de prisiones de algún tipo de que trabajaban en la prisión. Entonces, esto también podría dar pie a que les hubieran hecho algo a sus familias para tapar o acallar algo, ¿no? Y también, bueno, otra prueba de que tenía contactos y de que parecía ser alguien importante es que en 1994 ya me parece que fue, al final, antes de que le condenaran, le mandó una carta a Boris Yeltsin pidiendo la amnistía. Ya estamos hablando del presidente, uno de los presidentes carismáticos de la Unión Soviética, de la URSS. Entonces, ¿y el presidente qué dijo por aquel entonces, aquel presidente Boris Yeltsin? La rechazó el 4 de enero de 1994. ¿La rechazó, pero con alguna respuesta o le dio No he conseguido encontrar respuesta, pero no creo que diesen allí ninguna respuesta en la Unión Soviética. Y yo creo que dicen no y punto, ¿sabes? Que cuanto menos datos den de esto mejor. Y otra pregunta que te hago, Bermejo, ¿tú crees que el tema Chikatilo es un asunto de Estado? Hombre, por supuesto, claro, porque aparte de colaborar en el KGB y estar, pues yo creo que si este hombre escribe una carta a Boris Yeltsin es porque Boris Yeltsin sabía que ahí había algo, o que este hombre era inocente o que no había pasado lo que había pasado o algo así, porque pedir una amnistía es pedir que le libren de todo, o sea, no es pedir que le quiten la pena de muerte, ¿no? Es pedir que le libren de la condena y que le suelten, ¿no? Como si fuera un agente, ¿no? Que trabajase para ellos. Claro, y entonces él pide la amnistía porque él se consideraba no culpable de esos crímenes que él ha confesado. Incluso el hijo cuenta a las autoridades y él dice que se siente orgulloso de ser el hijo de Andrei Chikatilo y él dice lo siguiente, es que a mi padre le han atribuido más crímenes. Entonces, él admite que su padre ha cometido crímenes, pero no eso en concreto. Claro, bueno, yo otro dato también que te voy a comentar bastante curioso es en el juicio que Chikatilo pidió el cambio de juez por hacer declaraciones imprudentes asumiendo su culpabilidad.
lo que fue apoyado por el fiscal del caso. Y este fiscal fue apartado del juicio inmediatamente y sustituido por otro. Y el juez se llamaba Leonid Akaziabov o algo así. Sí. Leonid. Entonces, también cambiaron el fiscal. Sí, nada más que apoya a Chikatilo en una cosa en que dijo que pidió que cambiaran al juez. O sea, Chikatilo pidió que cambiaran al juez. Y a la que, por asumir su culpa así de primeras. Entonces el fiscal le apoyó y el juez dijo, a tomar por culo fiscal. Entonces aquí tenemos algo que se puede decir que la mafia ha presionado por intereses que hay ahí. Hay intereses creados. Ahora mismo, con esto que nos dices y con estos datos ya clarísimamente se demuestra que ha habido un encubrimiento por parte de la KGB en aquel entonces, aquel servicio secreto, por parte del gobierno ruso, y han contratado a un señor que era este Chikatilo para que hiciese asesinatos y admitir todos, pero bajo presión de la policía rusa y la KGB. Sí, sí, desde luego, porque yo creo que pues que ya te digo que en la Unión Soviética le hacen a uno confesar de cualquier cosa. Además, en el vídeo que comentas tú, él aparece claramente diciendo que él es nada más que un actor, que lucha por contar una historia y como el actor que intenta ganar un Oscar o llegar al récord Guinness, ¿no? Que deja bien claro que él es un actor que tiene que contar una historia y nada más. Pero esto es un escándalo impresionante. Todos estos investigadores que se hacen llamar investigadores lo admiten totalmente, incluso buscando información de Chikatilo, han hecho hasta análisis de su perfil y lo tratan como un psicópata, como un caníbal, Como un sádico prudente. como un buen sádico prudente. Está catalogado por el Instituto Sersky, el Instituto Sersky. Legalmente cuerdo, un sádico prudente. Me parece, mira, ahora mismo, de verdad, por eso Asesinos en Serie, la tercera entrega de esta primera temporada, va cada vez ascendiendo a más, con datos más Claro, brutales. yo creo que lo de un asesino en serie, o sea, no, eso no surge así como así, ¿sabes? Eso de una persona no sale, por muy loco que esté, eso por muy tal. Lo mismo que un caníbal o que un necrófilo, cualquier cosa de esas. Eso, como dice Juan Ignacio Blanco, eso no es un tipo de crimen normal. ¿Sabes? Eso no surge así como así, ni lo hace cualquiera. Eso tiene que haber algo mucho más detrás mentalmente, que eso no es un crimen que pueda hacer cualquiera. Eso son palabras mayores. Sí, mira, ahora mismo entonces vamos a hacer esta cronología para que la gente no digan esto, no sé qué, no sé cuántos. Tú nos has contado durante la mitad del programa que, y sobre todo el que está aquí también, un servidor, que resumiendo los datos, las informaciones que están encima confirmadas, trataríamos a Chikatilo como un chivo expiatorio, como una cabeza de turco, pero fue un asesino, en concreto sí, pero que hubo detrás una mano oculta por parte de gente, que ya hemos dicho, que presionaron totalmente a Chikatilo para que admitiese todos esos crímenes. Y además cuentas que hay un testimonio de un militar que ve a Chikatilo con más gente. Entonces ahí hay algo sospechoso. Sí, eso es. Yo creo que más que un sádico, un criminal sexual, yo creo que más que eso era un sicario de la KGB y que él pues le colaron algunos trabajos que hicieron otros compañeros suyos o cualquier cosa, o incluso también incurrirían algún ritual que aprovecharían para meter ahí de por medio, ¿no? Y quitarse del caso, porque ya no sabrían qué hacer, como porque habían aparecido un montón y no decían que un asesino en serie no podía ser, que eso eran cosas occidentales, entonces de la cultura occidental. Entonces eran muy reacios a decir que había un asesino en serie en Rusia. Sí, Entonces también eso era algo por lo que quizás no sé, hubieran dicho, venga, pues hacemos que haya un asesino en serie en Rusia y nos quitamos todos los crímenes que haya de aquí en estos 25 años, ¿sabes? Y los próximos 20 más. sí, es verdad, Bermejo. Porque todavía se siguen encontrando restos de nuevas víctimas y cosas así. Entonces parece que hay noticias de nuevas víctimas y que van encontrando todavía cosas y eso. Parece que la historia nunca acaba.
por lo Sí, visto de Chikatilo, parece que no ha acabado todavía, porque si dices que han encontrado más restos, entonces habría que investigar, eso lo digo por ironía, si es que existe algún tipo de club hermético que por fechas de que coincide con el calendario de la luna llena se dedica a secuestrar, a raptar niñas de clase muy baja, de familias destructuradas para hacer rituales satánicos y después contratar a un tipo Ricard para que seamos más en concreto y se coma el marrón, ¿no? Y le empapelen y luego le prometan viajes cuando salga de prisión y le prometan una vida de lujo, como hacen este tipo de gente, de las mafias. hombre, yo creo que en este caso de Chikatilo, él cuando estaba en la celda de Rostov, él se quejaba, eso lo sabrás tú también como yo, que él se quejaba de que le afectaba radiación en la celda, de que había radiación en la celda y eso le afectaba. De hecho, en las fotos cuando de la última detención, que se le ve todavía con pelo, aunque ya es un poco calvo, pero se le ve con pelo, hasta los momentos de antes de de la supuesta fusilamiento, se le ve que ya no tiene pelo, o sea que le ha perdido todo lo poco que le quedaba. Entonces eso también es como una de las características de la relación, que quizá podría ser que tuviera razón y que le estuvieran intentando envenenar para que no cantase lo que estaba cantando, ¿no? O porque quizá tenía miedo de que decir, coño, a ver si que yo soy un actor o lo que sea, o he trabajado para esto, pero a ver si me van a ejecutar de verdad, ¿no? ¿Sabes? Bueno, hay radiación, todo está ahí y yo creo que también porque es de una manera brutal, perdió mucho pelo y es muy extraño, ¿no? Pero hay un dato que es muy importante. Surge también que él, que no lo han matado, que lo han soltado y que él sigue matando. Eso están diciendo por ahí, pero entonces, ¿cuánto perdón, mató con 42 años? En aquella, el primer crimen con 42 años. Entonces ahora tendría 70 y tantos y el promedio de matar acaba en los 50 y tantos. Entonces puede ser que no la hayan ejecutado y que él sea miembro o jefe de alguna cosa y puede ser que él en parte se esté vengando de todo esto y por eso ha aparecido la hija de ese policía. Es que me parece muy extraño que digan que sea el mismo modus operandi, ¿sabe? A mí ahí me has dejado con la... Hombre, no es que sea el mismo modus operandi, no es que digan eso, pero que lo que se puede ver a simple vista es que parece como un crimen un poco sádico, como que aparte de solo hacerle daño a la chica, algo más le han hecho, ¿no? Porque se aparece desnuda ahí y tal, con cortes o heridas, y desnuda y atada a una silla, pues se supone, ¿no?, que algo más la habrán hecho a la pobre chica, ¿no? Sí, bueno, y que paz descansen las víctimas, porque por lo menos eso también lo quiero decir, porque son muchísimas las que han fallecido y no se merecían esto, porque son gente que son de la sociedad y han caído en manos o de varias personas, vamos a decir, de varios criminales poderosos. ¿Sabes lo que había que buscar? Habría que buscar cuáles fueron los multimillonarios de aquella época, en la época de los crímenes. Ahí se podía obtener un dato bastante significativo. ¿Por qué? Hay que mirar también si en aquella época Boris Yeltsin tenía viajes importantes y si hubo algún acontecimiento importante. Es curioso también, ahora hablando del muro de Berlín, fíjate que Rusia estaba ahí. Rusia estaba ahí y esto fue apoyado por Gorbachev, que era grado 33, más un grado 33. Hay cosas que me llaman la atención. Yo relacionaría a cargos importantes de aquel entonces, que se hubiesen implicado. Porque, ¿qué ha sido de ese militar? ¿Qué ha sido de aquel testimonio? ¿Por qué no fue llamado a declarar a juicio? Entonces, Hombre, se dice que le encerraron en un baño, ¿no? El vídeo del informante dice que le encerraron en un baño y que nunca hubo declaración de ese caso. Es más, de hecho, de una de las víctimas dicen que cuando Chikatilo mató a una de las víctimas, la víctima estaba siendo vigilada por 20 agentes del KGB, de los mejores agentes, que la estaban siguiendo con gafas de visión nocturna y fusiles automáticos apostados por toda la montaña y no sé qué, y de ese crimen que no hay ningún testigo, cuando estaban a la mujer siguiendo la 20 tiros de los mejores agentes de ese entonces. O sea, también eso apoyaría también bastante el encubrimiento. Y también otro dato que no hemos comentado es que yo, por ejemplo, en la en la página de Feels Like Forum WordPress dicen que este personaje era judío.
No Sionista dicen, puede ser, no, sionista no, no pero dicen judío sionista, pero dicen judío como refiriéndose a que a la religión judía. No, no da a entender nada más, ni dice por qué, pero en la First Life Forum WordPress, allí dicen que le tratan de judío todo el rato en los artículos y todo. madre mía, esto está siendo algo que va a dejar muchos comentarios en sí, porque ahora vuelve a resurgir. O que Chikatilo esté vivo, porque foto no hay, como pasa con el caso de Bin Laden. No hay ninguna foto de que si está muerto o no, aunque creo que murió en 2003. Lo comento así por encima, ¿no? Hombre, yo igual me fijaría más hasta de Bin Laden, de la muerte de Bin Laden, porque de esas sí salieron imágenes, aunque fueran falsas, ¿no? ¿Sabes? Imágenes de estas con Photoshop, por lo menos sí salieron. En este caso es que ni siquiera salieron ese tipo de imágenes y, bueno, pues a lo mejor porque en la época no había la tecnología para hacerlo, pero yo creo que lo de la venta del cerebro a la ciencia o las ofertas desde otros países lo hacían un poco como para apoyar, en caso de que salvaran a este personaje, como que lo hacían un poco para apoyar que la gente se lo creyera, ¿no? Que hubiera una teoría oficial que se lo creyera, que porque luego al final me parece que dicen que el cerebro finalmente es que se lo dieron a los japoneses, una parte, ¿no? Dicen que, claro, que al fusilar en la cabeza, pues que se destrozaba parte del cerebro, pero que lo que querían era como el bulbo, raquídeo, no sé qué, y que no pasaba nada porque el cerebelo izquierdo o el derecho, no sé cuál es, que era donde le aplicaban el disparo, que estuviese destruido. Pero fíjate otro detalle curioso. ¿Por qué la ciencia se interesaba por un personaje? Es que tú ves todo esto. La ciencia se interesa. Está metido el KGB, está metido la gente del ocultismo. Aquí parece más que él. Es como si. Ahora mismo me viene a la idea, pues. Algo como si él estuviera cumpliendo unas obligaciones y que él sabía que iba a ser condenado, él lo sabía. Porque si tú aceptas un trabajo de esta magnitud y colaborar para sectas, para gente poderosa, porque en verdad la élite son asesinos en serie, porque a ellos, a esos de arriba, les gusta hacer cacerías humanas. Esto era como cacerías humanas y más en bosques. Hombre, a mí, conociendo un poco la Rusia del entonces, como que en Rusia es todo muy raro y como que nunca sale nada bien, o sea, parece muy raro que todo les haya salido tan bien, ¿sabes? Eso. Entonces tiene que haber cabos sueltos por todos lados, porque la Rusia del entonces siempre ha sido una chapuza en cuanto a KGB, en cuanto a todo, pero parece que en este caso como si lo hubieran hecho fenomenal. Entonces yo creo que a Chigatilo quizás como que el, como que quizás estuviera temiendo como esto, que me van a cepillar al final, de verdad, como que me van a matar. Yo creo que en el último momento temía por su vida porque a lo mejor como que le estaban intentando matar antes de incluso del fusilamiento o que lo que dices tú, que no le fusilaron, pero a lo mejor le llevaron luego a otro lado y le mataron de una forma distinta. Claro, pudieron haber sustituido al original, poner un doble, como pasa en el caso de Putin, que tiene como 20 dobles y aquí han hecho lo mismo. Y es más, lo sospecho. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que la muestra de análisis de sangre, en la primera detención se le hace una muestra? Y, Hombre, yo he oído que en esa época que los análisis de sangre y de semen en Rusia, que la mayoría los perdían directamente. Sabes, que era una chapuza y que la mayoría directamente se perdían en la comisaría. Sabes, que se analizaban en plan un 30% de todo lo que incautaban. Y que aparte que fue una chapuza el análisis, que sí que le detectaron el grupo de semen AB y en la sangre él tenía un grupo A. Entonces, al final el juez del caso dijo que, bueno, perdón, en el caso al final, en el juicio al final se dijo, el forense dijo que, bueno, no sé si el forense, perdón, o la persona que analice esto, que se rieron de él toda la comunidad científica porque fue la primera vez que se detectó un caso con diferentes tipos de grupos sanguíneos en el sangre y el semen. y Eso ahora, no podía ser. ahora sugiero la teoría. Y no puede ser que, digamos, que hubiese otro copycat en aquel entonces, como fue con el tema del asesino del Zodíaco, porque si realmente no coincidía las muestras de análisis de sangre
y había otro grupo en sí, ¿por qué no nos planteamos que había otro también? Claro que sí, podría ser que tuvieras varios compañeros, ¿no? Que fueran varios compañeros haciendo la misma labor o incluso un poco distinta el uno de la otra, ¿no? Hay que O, mirar. o también me gustaría comentar que podría haber la posibilidad de que como que fingieran en la escena del crimen, como que fingieran la actividad sexual en el crimen, ¿no? Como que fuera solo un crimen normal de que se cargan a la persona o lo que sea, pero la parte sexual como que la falsean para que se piensen que como que cuelen la historia, ¿no? Sí, y bueno, llegando a la parte final de este tercer capítulo, como último, ¿cuál es tu principal conclusión de todo lo que hemos restado aquí, de lo que hemos ido comentando sobre Andrés Chikatilo? ¿Lo podíamos tratar como el original culpable o lo podríamos tratar como una cabeza de turco realmente sin tapujos? Yo creo que como el original que le tachan de criminal sexual haciendo ese tipo de barrabasadas, no creo que se le pudiera calificar en eso, pero yo creo que sí tenía cierta culpa en que esas personas hubieran acabado así. En sí, en parte, podemos decir que él mató a unas cuantas, pero no a todas. Es decir, hubo mano negra total, porque ya si sustituyes a un fiscal, pues ya ahí suena sospechoso. Es como ahora los casos que ha habido, por ejemplo, han aparecido pues dos chicas aquí en Cuenca, en España en maneras circunstancias muy extrañas, y veremos qué es lo que pasa, pero ya la gente se está especulando cosas muy raras, ¿no? Cuando aquí en España aparecen crímenes, suena muy sospechoso. Y mira, siguen desapareciendo gente, es decir, a día de hoy, mucho asesino en serie que pueda haber, pero sigue desapareciendo mucha gente, ya sea para la élite o para un violador, por ejemplo. Sí, por desgracia este tipo de casos siempre van a estar, ¿no? Ojalá algún día deje de pasar, ¿no? Pero por desgracia están ahí. En fin, pues lo dicho, Bermejo, de verdad ha sido un placer tenerte hoy aquí en el programa. ¿Cómo te has sentido? Por cierto, es una pregunta que siempre lo hago para todos los entrevistados o participantes. ¿Cómo te has sentido hoy aquí? Bueno, pues para ser una de las primeras veces que colaboro en un vídeo de este tipo, pues bastante bien. Me cuesta un poco al principio de exponer o lo que sea, no tengo tanta experiencia como tú a nivel de presentador, pero la verdad que sí, muy bien, me alegro de haber colaborado contigo y un placer, puedes contar conmigo cuando quieras, Juan. Pues perfecto, nuevas caras, nuevos invitados, como siempre digo, Ceci Juan ya está abriendo la caja de Pandora. Hoy aquí hemos descifrado por completo quién era André Chikatilo y lo pueden ver en datos que vamos a ofrecer en la descripción. Insertaremos links, etcétera, etcétera. Para más información y comentarios, estamos a vuestra disposición. Saludos muy grandes, nos vemos en próximo programa. Gracias, Bermejo. Gracias a ti, Juan. Saludos. Saludos. Adiós.